Buenas tardes, bienvenidos. Estamos el día de hoy en su programa Sirvamos a Jesús y pues le damos la bienvenida a este canal de YouTube, Pastor Feliciano Meléndez, en donde, como dijimos la semana pasada, vamos a estar compartiendo temas que son necesarios, que son de bendición. Y el tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy nos urge aprender el liderazgo espiritual. Necesitamos urgentemente aprender liderazgo espiritual, hermano. Yo sé que en ocasiones cuando escuchamos la palabra liderazgo, eh, a veces como cristianos no entendemos bien la importancia que tiene este tipo de palabras y entonces pensamos en un liderazgo pues que no tiene nada que ver con Cristo, que no tiene nada que ver con el liderazgo de Dios. Y por eso cerramos a veces nuestro corazón hacia este tipo de conceptos, pero yo le motivo a que abra su corazón en esta tarde y a que reciba este mensaje. Y por supuesto que el liderazgo al que nos estamos refiriendo, pues no es a un liderazgo mundano o no es a un liderazgo de manera general, sino que nos referimos a que necesitamos desarrollar un liderazgo, pero un liderazgo que sea cristiano, un liderazgo que sea semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y a ese tipo de liderazgo le llamamos liderazgo espiritual. Y el liderazgo espiritual no es otra cosa que la capacidad de poder discernir las emociones, de poder discernir el espíritu de las personas con el único propósito, con el único objetivo de poder ayudarlos. El liderazgo cristiano no tiene el propósito de manipular, ni de controlar, ni de nada de estas cosas. Al contrario, el liderazgo cristiano tiene como objetivo, como propósito, inspirar a las personas, por supuesto, dándoles un buen ejemplo, dándoles las enseñanzas de lo que dice la palabra de Dios y a través de estas cosas poder motivarlos a que sigan creciendo en su vida cristiana. Ese es el propósito y el objetivo. Y pues bueno, si me quiere acompañar ahí en su Biblia o si escuchamos el mensaje que nos da nuestro Señor Jesucristo ahí en el libro de San Juan, capítulo 4, versículos 16 al 19, permítame, le doy lectura. Dice así la palabra en esta tarde. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. De esta palabra es de la que te quiero compartir el día de hoy. ¿Sería nuestro Señor Jesucristo profeta? Yo creo que sí. La Biblia dice allá en el Salmo 110, en el versículo 4, que Jehová juró y no se arrepentirá, que nuestro Señor Jesucristo era no solamente profeta, sino además sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esto se vuelve a repetir ahí en la palabra en el libro de Hebreos, ahí en el capítulo 7, en los versículos 17, en los versículos 20, en el versículo 21, vuelve a repetirse esta misma palabra. El libro de Hebreos se cree que fue escrita por el apóstol Pablo, aunque algunos tienen sus dudas, pero si fuera así, si fuera palabra del apóstol Pablo, pues él está reafirmando aquella palabra dada en los Salmos, en donde el Señor dijo que nuestro Señor Jesucristo tenía un sacerdocio que iba a ser un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Entonces, el Señor Jesucristo no solamente era profeta, sino que era profeta y además sacerdote según el orden de Melquisedec, según lo que dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y mire, hablando de esta historia de la mujer samaritana, dice aquí en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo se quedó solo en el pozo de Jacob y entonces los discípulos fueron a buscar alimento. Y mientras él estaba solo, él tuvo un encuentro especial con una mujer samaritana. Sabemos que en aquellos tiempos judíos y samaritanos no se llevaban bien, no se hablaban.
además de que lamentablemente pues en aquellos tiempos, en la cultura en la que vivían, pues a la mujer se le percibía como una persona con cierta inferioridad, de tal manera que era difícil que se hablaran entre judíos y samaritanos, y si la persona samaritana pues era del sexo femenino, pues con mayor razón, porque había una cierta discriminación. Entonces, por eso cuando el Señor Jesucristo se acerca con la mujer samaritana y empieza a hablar con ella, pues ella se sorprende y dice, Señor, eh, qué extraño que tú me dirijas la palabra, porque pues para comenzar, judíos y samaritanos pues no se llevan. Pero entonces el Señor Jesucristo le empezó a compartir un mensaje que transformaría la vida de esta mujer samaritana. Y me llama la atención la manera tan tierna en la que el Señor Jesucristo se dirigió a ella, no importando que aquella mujer había vivido pues una vida de pecado, una vida licenciosa, había tenido 5 maridos y con el que se encontraba en ese momento, pues no era su marido, sino que vivía en unión libre. Pero a pesar de todo, a pesar de la vida licenciosa que había llevado esta mujer, el Señor Jesucristo en ningún momento la juzgó, en ningún momento la hizo sentir condenada, sino que empezó a dirigirse con ella como alguien que entiende de manera profunda el espíritu humano. Yo creo que el Señor Jesucristo conocía lo que había en el alma de aquella mujer, conocía la necesidad que tenía aquella mujer, y el Señor Jesucristo, en lugar de ir a lo superficial, en lugar de comenzar a condenarla o a juzgarla, yo creo que en vez de dejarse llevar por la superficie o por las apariencias, yo creo que fue pues a lo profundo de su corazón. Aquella mujer tenía una enorme necesidad. Entonces, el Señor Jesucristo, en lugar de decirle lo que ella quería oír, o en lugar de juzgarla, o en lugar de condenarla, el Señor se dirigió a ella con unas palabras muy importantes. Se dirigió a ella diciéndole lo que ella necesitaba oír. Escúcheme bien la diferencia, no lo que ella quería oír, sino lo que ella necesitaba oír, porque a veces confundimos un poquito estas dos expresiones. Pensamos que es lo mismo, pero no es así. Una cosa es lo que los hombres quieren oír y nosotros no deberíamos de prestarnos a ello, porque entonces no le ayudamos en nada a las personas. Pero otra cosa son aquellas cosas que la gente necesita oír. Y el Señor Jesucristo fue directo a la necesidad que tenía aquella mujer, y eso fue suficiente para que la vida de aquella mujer fuera transformada. Ella había andado perdida, había andado extraviada en este mundo, pero después del encuentro que ella tuvo con el Señor Jesucristo, la vida de ella nunca iba a ser la misma, fue completamente transformada. Dice la palabra de Dios que cuando ella reconoció que Jesucristo era aquel que había enviado Dios para salvar a este mundo, ella de inmediato corrió a su aldea, al pueblo en donde ella vivía, y le empezó a comentar a la gente diciéndole, ¿no será este aquel que había de venir? ¿No será este aquel del cual hablaron los profetas? Es decir, que ella, después de recibir aquellas palabras de esperanza, de consuelo de parte de nuestro Señor Jesucristo, pues no solamente comenzó a seguir al Señor Jesús, sino que además ella se convirtió de inmediato en una ganadora de almas, porque toda la gente, al escuchar su testimonio, como el Señor Jesucristo pues le había revelado todas las cosas de lo que ella había vivido, la gente de inmediato salió de aquel pueblo a conocer a Jesús. Inmediatamente comenzó a traer a su familia, a sus vecinos, a la gente a los pies de Cristo. Y entonces la gente decía, ya no solamente creemos por tu palabra, sino porque con nuestros propios ojos estamos viendo que en verdad este hombre es aquel que Dios ha enviado para salvar a nuestro pueblo. Entonces necesitamos seguir el ejemplo que nos dejó Jesús.
Jesús era un líder espiritual y no solamente era un líder espiritual, Jesús era el líder espiritual por excelencia. Y hay muchas cosas que podemos aprender de él. Un líder espiritual es aquel que tiene la capacidad de ministrar las necesidades espirituales y emocionales de las personas. Discierne la necesidad espiritual que hay en la gente y no solamente discierne esa necesidad, sino que además tiene la capacidad para poder ayudarla, para poder suplir esas necesidades. Y la gente hoy en día tiene muchas necesidades. A veces yo sé que como cristianos, como creyentes, tenemos carga, a veces hacia los matrimonios, a veces hacia los jóvenes, a veces hacia la gente drogadicta. Y está bien, porque Dios es el que pone ese sentir para que oremos por ellos, para que le compartamos de la palabra. Sin embargo, tenemos que entender que en realidad la necesidad está en todas partes hoy en día. A donde quiera que tú voltees vas a encontrar gente que tiene necesidad de Cristo. Mucha gente aparentemente lo tiene todo, pero le falta lo más importante. Le falta aquello que le dé rumbo, que le dé sentido a su vida. Dios puso una necesidad muy grande en nuestros corazones. Dios puso un vacío en el corazón humano y pues el único que puede llenar ese vacío es el Señor Jesucristo. Es el único que le puede dar rumbo y sentido a nuestra vida, así como lo hizo con esta mujer samaritana. La gente necesita sentir que Dios le perdona. La gente necesita la comprensión de otras personas. La gente necesita que alguien más esté enterada de lo que está viviendo, de lo que está atravesando, no porque en automático se vayan a eliminar sus problemas, sino porque su carga se hace más ligera cuando sabe que alguien más la lleva junto con él. A veces un abrazo es suficiente, a veces es necesario una palabra de aliento, una palabra de esperanza, un poco de empatía o un poco de amor compasivo es muy importante. Y por eso la palabra de Dios nos hace la invitación a que aprendamos a vivir una vida de misericordia. Si usted abre la Biblia ahí en Mateo 9:13, dice el Señor Jesucristo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Si entendiéramos lo que significa misericordia quiero, pues no acusaríamos a los inocentes, dice la palabra de Dios, de manera que no necesitamos meternos en líos, ni necesitamos decirle a la gente tanto rollo, tantas cosas. Lo que necesitamos es ir al grano, es ir a la necesidad que tiene la persona y decirle a la gente de manera precisa, buscar las palabras adecuadas, pero que sean las palabras que la persona realmente está necesitando en ese momento. Como dice Efesios 4:15, tenemos que hablar la verdad en amor, llevándolos a comprender que necesitan a Cristo y pues si es posible dándoles esperanza, dándoles palabra de consuelo. A mí Dios me ha dado la oportunidad de ir a compartir la palabra pues a muchos funerales, a muchos lugares, tanto de personas cristianas como de personas no cristianas. Y siempre, en todos los casos, yo he orado al Señor para que Él me dé la palabra precisa, la palabra adecuada que necesitan aquellas personas, porque son momentos muy sensibles en donde tenemos que tener cuidado con las palabras que hablamos. A veces, de hecho, en esos momentos, entre menos palabras digamos, a veces es mejor. Pero si vamos a decir alguna palabra, tiene que ser la palabra precisa, la palabra adecuada, porque en ese momento no nos estamos representando a nosotros mismos, sino que estamos representando al Señor. Entonces, tenemos que llevarlos a comprender que necesitan a Cristo y como dice Proverbios 16:6, tenemos que hacerlo con sabiduría, tenemos que hacerlo con temor y con temblor, porque dice ahí en Proverbios 16:6 que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. A veces queremos corregir el pecado en la vida de las personas solamente por la fuerza, pero así vamos a conseguir muy poco, tratando de asustarlos, tratando de manipular. Pero si somos toscos vamos a conseguir muy poco. En cambio, si somos sensibles a la necesidad que tiene la gente, y luego ministramos conforme a esa necesidad,
Entonces, si somos dirigidos por el Espíritu de Dios, vamos a poder lograr mucho y vamos a poder ser de mucha utilidad para la vida de muchas personas. Entonces, tan importante es el mensaje que tú vas a dar como la forma en la que tienes que administrar ese mensaje. Imagínate en esto, de poco serviría que tú tuvieras a la mano el mejor de los medicamentos si no lo sabes aplicar de la manera adecuada o si actúas aplicando ese medicamento con cierta torpeza, pues el medicamento puede ser el mejor de todos. Sin embargo, ese medicamento se va a echar a perder y no va a cumplir con el propósito para lo cual fue dada ese medicamento. Entonces, lo mismo ocurre con el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios es excelente, es lo mejor que puede recibir el ser humano. Dice allá en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y es la que se encarga de alumbrar mi camino. La palabra de Dios es pura, que abre nuestro entendimiento, limpia nuestros ojos, limpia nuestro corazón. Sin embargo, si no sabemos llevar ese mensaje a la vida de las personas de manera adecuada, si los hacemos sentir culpables, condenados, en lugar de utilizar el liderazgo espiritual del tipo que tuvo Cristo, pues entonces podemos tener el mejor de los mensajes, pero no lo vamos a administrar de la manera adecuada. Entonces, puede más un kilo de amor que una tonelada de resentimiento. La manera en que actuó nuestro Señor Jesucristo es una forma muy práctica que si le ponemos un poquito de atención podemos aprender. Él ministró a aquella mujer en su necesidad. La mujer no necesitaba que la condenaran ni que la hicieran sentir culpable. ¿Sabe? Ya existen espíritus de culpabilidad que se encargan de hacer esa clase de funciones. De hecho, dice Apocalipsis 12:10 que es Satanás, el acusador. Es el que se encarga no solamente de acusar a este mundo, sino de acusarnos incluso a nosotros como cristianos. Dice Apocalipsis 12:10 que él es el acusador de los hermanos. De modo que esa chamba pues, le corresponde al enemigo, no a nosotros. Entonces, en lugar de acusar a la gente, en lugar de hacerla sentir culpable, todo lo contrario, lo que necesitaba esa mujer samaritana era a alguien que la sacara de esa cárcel en la que se encontraba, de esa cárcel de oscuridad en la que había caído su vida. Y la luz que tenía Jesús era tan intensa que no necesitaba recriminarle sus pecados. Delante de la presencia de Cristo, ella alcanzaba a ver perfectamente todos sus errores y todos sus pecados. Y por supuesto que estaba arrepentida de ellos. Pero al mismo tiempo, delante de Jesús, ella no podía esconder nada en absoluto, pues ella no se sintió juzgada, sino que vio en Jesús esa oportunidad única en su vida, esa oportunidad que ella había estado esperando toda la vida para poder escapar de esa oscuridad en la que había caído. Y pues Jesús lo único que estaba haciendo en ese momento al hablar con la mujer samaritana, ella estaba cumpliendo el encargo que había recibido de su padre. Cuando llegaron los discípulos y le invitaron a que comiera, él les dijo, yo tengo otro alimento. Y, y ellos se quedaron sorprendidos porque dijeron, ¿le habrá traído a alguien más de comer? Pero ellos no entendían a qué clase de alimento se refería. El alimento al que se refería el Señor Jesucristo era hacer la voluntad de su Padre. Ese era el alimento de él. Entonces, él estaba solamente cumpliendo el encargo que le había hecho Dios nuestro Señor. ¿Y cuál era ese encargo? Pues dice en Lucas capítulo 4, versículos 17 al 21, y allá en Isaías 61, 1 al 4, que Dios ungió a nuestro Señor Jesucristo para darle las buenas nuevas a los abatidos, para proclamar apertura de la cárcel, y Dios lo envió a libertar a los cautivos. Entonces, eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros. No debemos de juzgar ni debemos de condenar a las personas, porque a final de cuentas, el único que está preparado, capacitar para juzgar a las personas, pues es nuestro Señor.
y Él un día nos va a juzgar a todos. Pero si las personas se arrepienten o no se arrepienten, eso no nos corresponde. A nosotros lo que le tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es darles ese mensaje de amor a las personas, decirles que Cristo les ama, que Cristo vino y aún siendo pecadores, Él estuvo dispuesto a morir por ellos. Tenemos que hablarles del corazón del Evangelio, que Dios nos amó tanto que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad humana es muy férrea y si tratamos de obligar o de presionar a una persona, pues esa persona se va a cerrar y no va a recibir nada de parte del Señor. No porque la palabra de Dios no sea de bendición para su vida, sino porque nosotros estamos actuando con cierta torpeza. Entonces necesitamos aprender a ser sensibles al espíritu humano. A veces decimos que somos sensibles al espíritu de Dios, pero no lo somos al espíritu de los hombres. Pues ahí hay algo entonces raro, porque yo creo que en la medida que tú eres sensible realmente al Espíritu de Dios, en esa medida vas a ser sensible también al Espíritu de las personas. Y en la medida que tú eres sensible al Espíritu de las personas, pues vas a poder ayudarlas. Los fariseos actuaban de una manera muy religiosa y con esa actitud pues no ayudaban a nadie. Pero esa no era la actitud que tenía nuestro Señor Jesucristo. La actitud de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida por amor a los demás. Entonces, por eso el Señor Jesucristo era una bendición para todas las personas que se encontraban con Él. Así que debemos de seguir su ejemplo y es esta clase de liderazgo espiritual la que Dios nos quiere dar. A esta clase de liderazgo espiritual me refiero que nos urge aprender esta clase de liderazgo. Yo creo que si estamos dispuestos a aprender, el Señor está dispuesto a enseñarnos. Nos vemos la próxima semana con otro mensaje de bendición. El Señor te bendiga, te guarde y espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Compártelo con otras personas. El Señor te bendice.